¿Cómo te va, Silvia? ¿Todo bien, compañera del diario? Y como invitado, Emilio Basavilbaso, titular de ANSES, perdón. Gracias por venir, Juan, Emilio. Por favor, gracias por invitarme. Bueno, lo primero que se me pasa por la cabeza es preguntarte que hasta hace pocos meses aseguraban sin dudar que las jubilaciones y las pensiones le iban a ganar la inflación y lamentablemente comprobamos que no, que están perdiendo los jubilados contra la inflación. ¿Qué pasó? Hasta septiembre viene parejo lo que es la inflación con la movilidad. Recordemos que el cambio que hicimos nosotros en diciembre es directamente que la movilidad, que pasó de actualizarse 2 veces, pasó a 4 veces por año y está directamente relacionada con inflación. Este año, lamentablemente, la inflación es mayor a lo que todos queríamos, a lo que todos deseábamos, y es una buena noticia que la fórmula esté directamente relacionada con inflación. Ahora bien, ¿qué pasa, Juan? Nosotros tomamos el dato... ¿Cuál sería la buena noticia? La buena noticia es que los jubilados, ante un escenario de mayor inflación, Sí. sus jubilaciones suben en la misma magnitud que suben los precios, porque directamente se ajustan esas jubilaciones por inflación, que fue lo que tanto se discutió en diciembre. Sí. Claro, el tema es la inflación de qué periodo mirás. Eso es lo que voy a explicar. Ahora bien, la fórmula de movilidad tiene algunos meses de atraso con respecto al dato de inflación. De hecho, el dato de inflación que nosotros vemos no es el dato actual, porque INDEC también demora un tiempo para tener el dato que se construye a partir de todos los precios. Claro, mensual. Exacto. Entonces, al final del día, el jubilado va a tener el mismo aumento que la inflación, porque va con unos meses de atraso. El problema es que ahora, para final del año, va a haber un corrimiento con respecto a este pico que se ha alcanzado estos últimos meses de inflación, que como todos sabemos ha subido más de lo previsto. ¿Qué va a pasar? En los primeros meses del año que viene esto se va a recuperar. ¿Por qué? Porque es tan sencillo como que las jubilaciones aumentan al mismo ritmo que la inflación, que es lo que tiene la fórmula. A ver, veamos los números. Vos tenés, Silvia, ahí el otro día hablamos de los números. Sí, ¿Cuánto va el los otros días acumulado de aumentos? Lo sabíamos, claro, va al mes de diciembre un 19 y pico, 19,2% creo que daba desde enero, aplicando la fórmula en los meses de marzo, junio y septiembre. No, 19 no, Perdón, hasta el 1 de septiembre la movilidad fue del 20%, que está en línea con un 20% de inflación. O sea, hasta el 1 de septiembre estaban en línea. En los últimos meses del año, como decía recién, se va a producir un desfasaje que luego se va a recuperar los primeros meses de 2019. Por esto que decía que la fórmula de movilidad considera inflación de meses pasados. Sí, igual ya se produce, me parece, en este periodo, porque creo que el último dato de inflación, que es de agosto en realidad, ya daba un 24% más o menos acumulado. Al 1 de septiembre estaba emparejado, lo que contado. se produce el desfasaje hasta fin de año. Ahora, quiero seguir con los números, porque ya se estima una inflación total del 42% como mínimo para este año. ¿Y los jubilados van a cobrar un 42% de aumento? No, repito, va a haber un desfasaje a final del año. Esto es tan sencillo como que las jubilaciones aumentan igual que la inflación. Aumentan igual. Que eso es muy positivo. Pero ¿no es cierto? arranquemos con que vienen atrás. O sea, vienen recuperando de atrás. No es que si hasta ahora fue 20, cobraron 20. Y cuando sea 40, cobran 40. Eventualmente lo cobrarán en marzo. Claro, el tema es que los gastos con precios más altos se producen ahora. Y el aumento llega después. Ahí hay un efecto, digo, que no es que es lo mismo decir que van a compensar porque compensan después más adelante. Sí, pero... Porque los gastos, digo, los tienen que hacer ahora, ¿no? Con una mayor inflación. Exacto, después por eso, Emilio, van a tener un aumento por sobre la inflación en los primeros meses del año que viene. Ahí se va a recuperar este efecto. Por otra parte, recordemos que antes se ajustaba 2 veces por año y no era por inflación, era por la recaudación que recibía ANSES. Entonces, en los años de vacas flacas, por decirlo de alguna forma, como es este año, ANSES recaudaba menos y entonces la movilidad era menos que la inflación. Esto había sucedido en los últimos 4 años 2 veces, que la movilidad total del año era menor que inflación. En los años de vacas flacas, que es donde el jubilado más necesita que su haber se recupere y se aumente. Nosotros cambiamos esa fórmula y en vez de aumentar 2 veces, que ahí sí se producían estos desfasajes, se aumenta 4 veces y está directamente relacionado con inflación. Entonces, esta fórmula que era anticíclica, es decir, cuando había mayor actividad se recaudaba más, entonces se pagaba por sobreinflación, y cuando
había poca actividad, ANSES recaudaba menos, entonces se pagaba por abajo de inflación. Hoy tenemos una fórmula que directamente está relacionada con inflación, que es lo que tienen la mayoría de los países del mundo, y que también lo conseguimos, porque hay que decirlo, porque cuando se votó la ley de movilidad en 2009, hasta 2009 no había movilidad jubilatoria, en 2009 se vota la fórmula y no se pudo poner inflación. ¿Por qué? Porque el INDEC estaba intervenido desde 2007. Sí. Entonces no había consenso político para poner inflación porque el dato de inflación estaba adulterado. Una vez recuperado el INDEC, se vota en el Congreso una fórmula que fue votada por tanto los diputados como los senadores, que ajusta todas las jubilaciones por inflación, que como decía es lo que tienen la mayoría de los países del mundo. Sí, igual yo creo que lo que está demostrando esta fórmula, y es verdad que hace un año por ahí esto no estaba previsto, pero que es cuando tenés un escenario de inflación en alza, bueno, no compensa o compensa ya bastante tarde, ¿no? Justamente por esto que explicabas antes, porque si estamos mirando para ajustar los meses de septiembre y diciembre, también periodos en los cuales la inflación fue más baja, bueno, esa compensación lógicamente no llega. De hecho, hoy se sí sabe llega, que hacia fin de año, sí pero llega después, por eso. Llega después, por eso, pero sí llega. Si tuviéramos un escenario de inflación en baja, que es lo que hace un año esperábamos que estuviéramos viviendo en esta época, en ese caso sí, seguramente tendríamos una compensación, que era, bueno, lo que incluso se hablaba, como vos decías al principio, Juan, de tener algunos puntos de suba, ¿no? De suba de poder adquisitivo, claro. Pero claro, se pensaba que íbamos a tener un escenario de inflación descendente, no ascendente. Totalmente. No estaba prevista tampoco esta situación. Pero digo, porque acá yo quiero ser bien claro con los jubilados, porque hoy estuve recorriendo, por ejemplo, centros de jubilados en Olavarría, y lo hago todas las semanas. Algunos jubilados pensaron, con el cambio de fórmula de diciembre, que incluso se le iba a bajar la jubilación, porque veían distintas informaciones y la verdad se confundió mucho. Yo acá quiero pasar tranquilidad a los jubilados, que la fórmula de movilidad ajusta por inflación. Pero va a haber algunos meses de atraso, sí. Pero eso se recupera, eso se recupera. Pero cuando, a ver, yo te digo, mira, Emilio, el propio presidente ha dicho, estamos mal. O sea, lo dijo el presidente Macri. Aumentó la pobreza, perdimos poder adquisitivo, entonces yo te entiendo que querés, digamos, explicarnos la nueva fórmula y cómo está impactando, pero la realidad indica que el jubilado que hoy perdió un 10-15% de poder adquisitivo, ¿cuándo recupera? ¿En 3 meses, 4 meses? Hoy no perdió, Juan, hoy no perdió 10% ¿Cómo no perdió? de poder adquisitivo. ¿Cómo no perdió? Hoy tuvo 20% acumulado a septiembre. ¿Y cuánto va a tener otro aumento en diciembre. ¿Cuánto tenemos de inflación? Al mes de hoy, sí. Con los últimos datos es un poco más. Eso se va a recuperar. Eso se va a recuperar. ¿Y se recupera cuándo? ¿En diciembre? Pero por otra parte, digo, tengamos en cuenta que ya tuvo una actualización este año del 20%, que con la fórmula anterior, con menos recaudación, no hubiese sido lo mismo. Entonces, el presupuesto de ANSES este año es mayor que el del año pasado, se está invirtiendo más en todo lo que son los programas sociales, y eso es importante decirlo también. Es verdad que no estamos bien con el número de inflación, con otras cosas, no estamos hablando de eso. Estamos específicamente hablando de cómo se está ajustando la jubilación. Ahora, si la inflación de este año, 2018, da 42%, que el INDEC la va a dar enero del 2019, ponele que da 42%, ¿los jubilados van a cobrar el 42% de aumento este año? No, eso ya lo dijimos, ya lo hablamos. ¿Lo van a recuperar? Que hay unos meses de atraso y se va a recuperar al principio del año. ¿Esos meses de atraso son injustos? La fórmula, la aplicación de la fórmula... ¿No son injustos los meses de atraso? Los meses de atraso es lo que votó el Congreso, se va a recuperar y es mejor a lo que había. El Congreso votó algo injusto, porque si lo recupera a los 3 meses no es justo. Está bien. Ahora, ¿Puede ser o no? Te cambio la... Lo importante es que si uno toma un periodo, el jubilado siempre va a estar relacionado con inflación. Es una buena noticia comparado con lo que había. Se puede estar mejor, siempre se puede estar mejor. Nosotros estamos trabajando para eso. Por eso también estamos pagando la reparación histórica. Por eso salieron más de 500.000 jubilados de la mínima, que nunca se había hecho nada con la mínima. Entonces, venimos mejorando las cosas. Siempre falta un poco más. Como decía recién, hasta 2009 no había movilidad directamente. O la movilidad vieja ajustaba 2 veces por año. Entonces, la movilidad actual son 4 veces, es por inflación. ¿Tiene cosas para mejorar? Sí. ¿Es mejor a lo que había antes? Sí.
Bueno, digo, una pregunta complementando un poco lo que decías, porque hoy la fórmula ya se conoce porque están las variables para poder calcular. Se sabe que en diciembre va a haber un aumento de alrededor de 7,7% más o menos, y en el año se va a acumular un 28,5% aproximadamente contra esta inflación de 42, 45%, según lo que estiman algunos economistas. Ahora, hace un tiempo este mismo índice de movilidad se usa también para las prestaciones sociales y para la AUH, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo, y el gobierno ya anunció, y de hecho ya pagó en el mes de septiembre una compensación de 1.200 pesos y va a pagar otra de 1.500 en diciembre para los perceptores de esa asignación. En el caso de jubilados, ¿se está estudiando algo? Por lo menos se puede pensar que no está descartado que haya algún bono de fin de año, algún tipo de compensación. Todo lo que son las prestaciones sociales, en realidad son las asignaciones, ¿no? Las que se ajustan, no todas las prestaciones sociales. Las asignaciones son las que se ajustan por movilidad, al igual que las pensiones no contributivas, que eso se comenzó a realizar también durante nuestra gestión de gobierno hace 2 años y medio, que tampoco tenían movilidad todas estas prestaciones. Dependían del buen humor o del mal humor del político de turno. Eso también ahora es automático, se ajusta 4 veces por año y también está relacionado con inflación. Esas prestaciones hoy ocupan la mayor cobertura que hayamos tenido histórica en la Argentina. Hoy estamos cubriendo más de 9 millones de niños argentinos con la Asignación Universal por Hijo y con el programa de asignaciones familiares. Hemos decidido recientemente, dada, digamos, la situación actual, que todos sabemos que está muy difícil, pagar un bono en septiembre de 1.200 pesos y un complemento en diciembre de 1.500 pesos para todos los niños de la AUH, y estamos analizando todo tipo de cosas que están a nuestro alcance para mejorar la situación. ¿Y para el caso de los jubilados específicamente? Hoy no tenemos un bono previsto y estamos permanentemente analizando distintas medidas para que estén cada vez mejor. Como decía recién, 500.000 ya salieron de la situación de la mínima. Hemos ampliado también los créditos ANSES. Hoy los créditos ANSES están con valores más grandes, tienen la mejor tasa del mercado y por eso también las oficinas ANSES hoy están con muchísima demanda de estos créditos. ¿Cuál es la tasa? La tasa está alrededor del 40%, un poquito menos del 40%, que es la tasa más baja que hay en la Argentina. Los bancos están aproximadamente en 60, 65%. ¿Y esos son recursos del Fondo de Garantía del ANSES? Esos son recursos del fondo, exacto. ¿Sobre ese fondo hay alguna decisión en cuanto a empezar a utilizarlos efectivamente para el pago de la reparación histórica? Hemos votado una ley en 2016 con el 82% de aprobación, tanto en diputados como en senadores, que le da por primera vez un uso al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Recordemos que era la caja del ANSES que se utilizaba para cualquier cosa. Como todos sabemos, no se habla más de que se usa la caja del ANSES para cualquier cosa. Hoy el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene un destino a través de una ley que va a hacer pagar estos juicios y estos aumentos en jubilaciones que no se realizaban. Recordemos que ANSES era el que más juicios acumulaba de todo el Estado Nacional y justamente era con nuestros propios adultos mayores, y gracias a la reparación histórica se estableció un plan que ya benefició a más de 1 millón de jubilados con estos aumentos que estaban esperando hace tanto tiempo por estos años que no había habido movilidad, principalmente son estos juicios, y lo que se ha previsto es que la primera parte del programa se financie con el dinero del blanqueo de capitales. Recordemos, el sinceramiento fiscal vino con afectación directa a ANSES para pagar estas mayores jubilaciones, y una vez agotado ese dinero se va a utilizar el producido del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar estas jubilaciones mayores. Muy bien. Bueno, está muy difícil la situación, Emilio, y con los abuelos duele más, porque la verdad que no es lo que esperábamos muchos. Esperábamos a lo mejor otra economía a esta altura del gobierno, y cuando uno se entera que los jubilados van a tener un ajuste más adelante, la verdad que no cae bien. Como decía recién, sí, la situación está muy difícil. Está muy difícil. Yo me despierto todos los días y me voy a dormir todos los días pensando en esto. Está mejorando la situación de los jubilados en el país. La situación en general es muy difícil. El presupuesto del ANSES este año es mayor que el año pasado y el año que viene va a ser mayor que el de este año. Es decir, estamos invirtiendo más en el sector de jubilados para poder transitar lo mejor posible estos meses que todos sabemos que son muy duros. Bueno, gracias por haber venido. Por favor, gracias. Hacemos el...